Buenos días, soy Arely Campos Cano de la Universidad del Valle de Puebla. Esta es la presentación de mi proyecto integrador de la materia de técnicas de anestesia y exodoncia. Como docente tengo al doctor Jorge Pérez Castillo y a la recepción del paciente acude a consulta una paciente femenina de 67 años de edad que refiere dolor a nivel del primer y segundo premolar inferior izquierdo, que son los órganos dentarios 34 y 35. En los tiempos preoperatorios debemos de tener en cuenta la asepsia y la antisepsia. Deberemos de desinfectar la unidad, emplayar la unidad. Esto se realiza con contact top, colocando de manera uniforme en la superficie y secando con una toalla desechable. Posteriormente colocamos el emplaye a toda la unidad, incluyendo superficies que podamos nosotros tocar o incluso que se puedan contaminar durante nuestra intervención. El lavado de manos, como lo sugiere la Organización Mundial de la Salud, debemos de tomar en cuenta que debemos de lavar cada parte de nuestras manos, dedos, espacios entre dedos, uñas, palma, dorso de la mano, etc. Para posteriormente el lavado de guantes, del lavado de manos, debemos de colocar nuestros guantes estériles, los cuales son para también proteger al paciente y protegernos a nosotros. Nuestro material deberá estar estéril y en orden y colocado dentro de su bolsa de esterilización. En nuestra charola de instrumental, esta bolsa no deberá ser abierta hasta el momento de nuestra intervención. Ante la historia clínica, su ficha de identificación, el nombre de la paciente es HBVR, de edad 67 años, género femenino, peso 71 kilos, grupo sanguíneo RH positivo, su domicilio, el estado del estado de Puebla, teléfono, y al preguntarle sobre alergias no refiere ninguna. En su historia médica por aparatos y sistemas, no presenta ninguna patología de relevancia, excepto en el aparato cardiovascular y enfermedades endocrinas. Refiere que en su última visita al médico, que fue en abril del año presente, se fue por un malestar y el médico le detectó hipertensión y diabetes, de las cuales está bajo tratamiento médico, teniendo metformina y monopril como sus medicamentos base para tratar sus enfermedades. En cuanto a sus dosis y frecuencia, para la metformina tiene 2 comprimidos al día y monopril 1 comprimido al día. Ante sus higiene y hábitos orales, presenta un cepillado dental frecuente, realizándolo 2 veces al día. Su cambio de cepillo dental lo hace 3 veces al año. Pasta dental refiere uso a cuando se cepilla los dientes, o sea, 2 veces al día. En cuanto a sus auxiliares de limpieza, hilo y enjuague bucal, refieren no usarlos. Motivo de su consulta actual al dentista es el que el paciente refiere dolor intenso a nivel mandibular en la zona de premolares del lado izquierdo, siendo su padecimiento actual de su exploración clínica. Se detectó bruxismo y absceso apical con los estudios complementarios que son las radiografías. En sus signos vitales presenta una temperatura de 37 grados centígrados, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, presión arterial de 130 sobre 100 miligramos de mercurio. Aunque la presión es un poco elevada, los valores no son motivo de alerta, ya que la paciente
presenta hipertensión. Entonces su glucosa 110 miligramos sobre decilitro, igual es un poco elevado, sin embargo para una persona con diabetes no representa ningún riesgo para nuestra intervención. Su pulso son de 50 pulsaciones por minuto, su peso 71 kilogramos y su talla 165 centímetros. La colocación del paciente va a ser importante para nuestra ergonomía durante la intervención y la ergonomía del paciente. Debemos de recordar que el cuerpo deberá estar en posición supina y cuello y cabeza en posición rosier. Dependiendo de la zona en la que vamos a trabajar, vamos a colocarnos junto al paciente. Debemos de recordar que nuestra zona de trabajo se divide en varias zonas: la zona del operador, la del auxiliar, el instrumental, y hay una zona específica para el pase de instrumental y material. Sin embargo, nosotros como operadores deberemos de colocarnos a las 9 si es del lado derecho a trabajar del paciente y a las 11 si es del lado izquierdo. En este caso deberemos de colocarnos a las 11 del paciente, ya que vamos a trabajar la zona izquierda inferior. Ante sus radiografías, vamos a utilizar el material e instrumental, siendo radiografías tamaño 2 periapicales, pinzas para radiografías, delantal plomado tanto para el paciente como para el operador, equipos de rayos X en buenas condiciones, espacio para la revelación de las radiografías, líquidos de revelado para las radiografías y micas para estas mismas. Deberemos de recordar que, bueno, en este caso usaremos una técnica de bisectriz, recordando que el paciente deberá estar inmóvil durante la toma de radiografías, evitando así que la película se mueva. Debemos de recordar que nuestra película debe estar de forma vertical, nuestra cara activa deberá estar en las caras linguales de los órganos dentarios, que en este caso son el 34 y el 35, de forma que esté centrada y podamos observar la corona y la raíz. Nuestra muesca deberá estar dirigida hacia oclusal o incisal, en este caso hacia oclusal. El paciente con su dedo índice izquierdo ejercerá cierta presión, evitando mover la película. Este es con el objetivo de que la radiación no recaiga solo sobre el operador. Este tipo o esta concentración de radiación no afecta al paciente a menos que sea por un estado prolongado. Nosotros como operadores debemos de evitar tomar y sostener nuestras radiografías, ya que nosotros sí estamos en constante contacto con ese tipo de rayos, ¿no? Deberemos de colocar el cabezal de los rayos X dirigido de manera de cierta forma inclinada. Debemos de respetar la angulación, que en este caso, al ser premolares inferiores, es de menos 15 grados. Siempre hay que recordar que nuestro cabezal está dirigido en menos grados, deberá estar dirigido de abajo hacia arriba, ayudando a que se puedan percibir todas las estructuras de los órganos dentarios. Una vez que hemos tomado nuestras radiografías, debemos de revelar nuestras radiografías con nuestras pinzas de revelado. Vamos a colocarlas del lado de la muesca. Deberemos de dirigirnos hasta nuestro espacio de revelado. Deberá ser un espacio oscuro, porque así aseguramos que nuestra película no se ve afectada a la hora de desprender esta cubierta que tiene para evitar, pues sí, que se vea afectada nuestra radiografía como tal. Debemos de recordar que debemos de pasarlo por el revelador, el agua y el fijador. Y finalmente debemos de enjuagar nuestra película. No debemos de secar nuestra película con absolutamente ningún material, como servilletas, el uniforme, ni de ningún tipo, ya que esto podría provocar una mala revelación de nuestra película, algún rayado de la imagen, impidiendo que nuestro diagnóstico y nuestra lectura de radiografía
sea errónea. Y bueno, una vez tomadas nuestras radiografías, vamos a tener nuestros hallazgos radiográficos, en donde se observa una disminución del hueso, sentido coronoapical del hueso mandibular, entre los órganos dentarios 34 y 35, siendo más prominente del lado distal del órgano dentario 35. El órgano dentario 35 no presenta corona, siendo solo observada la porción radicular. Es una porción en la que se puede apreciar un poco el espacio intraligamentario. Sin embargo, al ver este desgaste, esta ausencia de la corona, es lo que ha provocado que también el hueso se haya visto afectado. En cuanto al órgano dentario 34, se observa su corona y la raíz, siendo una proporción corona-raíz 1:1, lo cual es un estado favorable periodontalmente. Sin embargo, en la cámara y el conducto pulpar no se observan con claridad. En el espacio de la raíz se observa una línea radiolúcida en el espacio interligamentario, radiolúcida delgada, de aproximadamente 1 milímetro de grosor. En el ápice radicular se observa distalizada, sin embargo, esto podría deberse a la zona radiolúcida, que tiene un tamaño aproximado de 3 a 4 milímetros y tiene una forma delimitada. Es una zona donde podemos detectar que se trata de un absceso, ya que además el paciente refiere dolor. Esta zona es, si bien delimitada, es bastante amplia, que también afecta un poco al órgano 35. Y bueno, se puede observar un poco del órgano dentario 33 y 32. Como podemos observar, la corona de estos órganos dentarios se ve desgastada, sin embargo, no serán los órganos dentarios a tratar en esta ocasión. En cuanto a la asepsia bucal, debemos de recordar que a la llegada de cada paciente, debemos de asegurar que también el paciente nos proteja. ¿De qué manera? En la antisepsia bucal vamos a ocupar lo que es un poco de torondas de algodón estéril, vasos desechables, antiséptico bucal, que en este caso es un enjuague bucal, iodopovidona en gel al 10% y una servilleta desechable. Al paciente, a su llegada y al estar como tal ya en la unidad, se le solicitará que haga colutorias en la cavidad bucal al menos por 1 minuto del antiséptico proporcionado con el vaso desechable, y no deberá escupir, por lo cual el líquido lo vamos a retirar con la misma succión, evitando la propagación también de gotas de saliva. Adicionando a esto, vamos a empezar a desinfectar la zona a tratar con una toronda de algodón, con una pequeña porción de iodopovidona 10%, aplicando en la zona anestesial, que en esta ocasión será la zona retromolar del lado izquierdo. Debemos de recordar que el uso de un anestésico tópico, siempre y cuando la dosificación sea correcta y sea dentro de los rangos permitidos, nuestra anestesia local no se verá afectada. Debemos de siempre cuidar las porciones que usamos de anestésicos para evitar una ingesta mayor de anestésicos al sistema nervioso. En cuanto a las técnicas de anestesia, en nuestro instrumental usaremos un kit básico, que en este caso es nuestro espejo bucal, nuestro explorador, y también usaremos una jeringa tipo Carpool, una aguja calibre 27G,
nuestro cartucho de anestésico a utilizar será la lidocaína al 2%, con un vasoconstrictor como la epinefrina. El anestésico utilizado es el ideal para pacientes hipertensos controlados. Podemos utilizar lidocaína como mepivacaína, ya que tiene una rápida acción en el sistema. Sin embargo, en pacientes hipertensos controlados, aún así debemos usar vasoconstrictores, ya que esto nos ayudará a prolongar su acción y por lo tanto usar una menor dosificación del anestésico. Además de que al prolongar el tiempo de anestésico nos ayudará a que el paciente no tenga ninguna molestia, disminuyendo así las posibilidades de que la tensión arterial aumente. Además, la AHA recomienda el uso de vasoconstrictores adrenérgicos en enfermedades cardiovasculares controladas, que en este caso será nuestra epinefrina. Nuestras barreras de protección, como ya sabemos, guantes, cubrebocas, careta de protección, gorro, bata. El paciente también deberá tener un babero desechable y lentes de protección. Y en cuanto a nuestra técnica propiamente dicha, de técnica para la extracción de los órganos dentarios 34 y 35, será la técnica de 3 pasos o la técnica de Smith. El retiro de estas piezas dentarias es a causa de que el órgano dentario 34 presenta un absceso periapical, el cual ya es de avanzada evolución. El paciente refiere demasiado dolor e inflamación en la zona de la encía, siendo un caso en el que el absceso periapical, si se llegara a tratar debidamente con una endodoncia, el paciente no sería candidato a que esa endodoncia vuelva a fracasar, ya que como hemos visto, su estado de salud bucal en general no es la óptima, presenta bruxismo, lo cual aumenta el riesgo de alguna infección a nivel pulpar, y además el paciente refiere preferir la extracción de estos órganos dentarios, aparte de que presenta enfermedad periodontal que también incluye el hecho de la movilidad dental que presentan sus órganos dentarios y molestias constantes. Y bueno, como he mencionado, la técnica a utilizar es la técnica de Smith, siendo nuestra aguja larga 27G. Y bueno, la técnica consiste en ubicar la zona retromolar del lado izquierdo, y vamos a introducir nuestra aguja a nivel de 1/2 de nuestra uña del dedo índice. Esta entrará en esta zona a aproximadamente 12 milímetros de la jeringa y deberá estar posicionada a 1 centímetro por arriba de nuestras caras oclusales del lado opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo de nuestra cárpula deberá estar casi posicionada sobre los órganos dentarios posteriores del cuadrante 4. Se depositarán unas pocas gotas de anestésico y se llevará nuestra jeringa hacia el cuadrante a anestesiar. En este caso pasamos del cuadrante 4 al cuadrante 3, siendo que nuestra jeringa deberá estar posicionada entre las caras oclusales y vestibulares de nuestro cuadrante anestesial, que en este caso es el tercer cuadrante. Y bueno, una vez dirigida nuestra aguja y nuestra jeringa hacia el lado anestesial, deberemos de penetrar la aguja hasta que desaparezca. Se verifica que se succiona para verificar que no estamos en algún vaso sanguíneo. Y una vez verificado esto, se deposita aproximadamente 1 mililitro de anestésico, entre 1 mililitro, 1.8 más o menos. Se retira la aguja
1.5 centímetros y se regresa a nuestra posición inicial, donde la aguja se va a colocar hasta tocar hueso y se va a depositar el resto de nuestro anestésico. Por último, retiramos de manera lenta nuestra aguja. Debemos de recordar que cada aplicación del anestésico deberá ser lenta y constante, evitando dolor al paciente. Y bueno, la dosis usada para o el cálculo que usamos para saber qué tanto anestésico administrar en este caso será el peso del paciente por 4.4 entre 36, lo que nos dará un total de 7.4 cartuchos como dosis máxima. Sin embargo, al ser un número fraccionado, deberemos de redondearlo a nuestra cifra más próxima, que en este caso son 7 cartuchos como máximo. Las técnicas complementarias, en este caso deberemos de recordar que nuestras técnicas complementarias van a depender de si estamos trabajando en una zona maxilar o una mandibular. En este caso es una zona mandibular. Por lo tanto, para nuestras técnicas complementarias vamos a usar lo mismo que para una anestesia normal: nuestra jeringa, nuestra aguja, nuestros cartuchos de anestésico, nuestras barreras de protección, tanto para el paciente como para nosotros. Entre nuestras técnicas complementarias, en caso de que nuestra anestesia local principal, que es nuestra técnica de Smith, falle, recurriremos a, primero, aplicar una técnica supraperióstica. Esta consiste en el depósito del anestésico entre la mucosa y el periósteo. Para esta técnica vamos a seguir pues los siguientes pasos, en el cual debemos de sujetar el labio y la mejilla de la zona anestesial, que en este caso será los carrillos del lado izquierdo. Estos los debemos de sujetar con los dedos pulgares e índices, estirándolos hacia afuera, de manera que pueda distinguirse nuestra línea mucogingival. Se realiza una punción en el fondo del surco vestibular del diente anestesial, que en este caso va a depender pues del dolor o de la molestia en donde el paciente sienta más. En este caso, ya que es una extracción doble, deberemos de aplicar esta anestesia en ambos órganos dentarios. Una vez que realizamos la punción en el fondo del surco vestibular, llevamos la aguja de manera suave contra el hueso, sin penetrar el periósteo, permitiendo que la solución anestésica se difunda a lo largo de esa estructura y pues también llegue un poco el hueso alveolar. El cuerpo de la aguja deberá tener una angulación de 45 grados con respecto al eje largo axial del diente. Depositaremos entre 0.2 y 0.5 mililitros de solución. Siempre recordando que antes de realizar el depósito del anestésico, deberíamos de realizar una succión para verificar que no estamos entrando en ningún vaso sanguíneo, evitando así una intoxicación por anestésico. Se hace el depósito de la anestesia de manera lenta y se retira finalmente la aguja. Para nuestra técnica intrapapilar, deberemos de recordar que este es sobre la papila intradental o interproximal de los dientes. Esta es depositada entre la mucosa y entre la mucosa y el periósteo, pero en la zona de la encía. Se introduce la aguja en las papilas mesiales o distales del órgano dentario, que en este caso hay que seguir recordando que al ser una doble extracción deberán ser 2 punciones.
Esta punción deberá realizarse hasta que la papila se torne isquémica. Deberemos de recordar que siempre observar la zona que estamos anestesiando para verificar que estos indicios de que nuestra aguja está penetrando de manera correcta, verificar el hecho de que nuestras técnicas estén siendo aplicadas de manera correcta, ya que si ya falló una o dos anteriores, el hecho de que hayamos llegado a una segunda técnica complementaria quiere decir que debemos de estar más atentos a los pasos que estamos realizando, esto para evitar mayores complicaciones a lo largo de nuestra intervención. Nuestra técnica intraceptal, la cual va a ser depositada en el hueso de la cresta alveolar y el septo interdental. Esta técnica es muy poco frecuente en la actualidad, ya que es bastante complicada realizarla. Sin embargo, debemos de recordar que nuestra jeringa y nuestra aguja deberá estar angulada 45 grados. Se inserta la aguja en la papila dentaria vestibular de 2 a 3 milímetros en dirección apical a nuestro diente, desde la cresta de 2 o 3 milímetros en dirección apical, interviniendo desde la papila de nuestro órgano dentario a anestesiar. Y bueno, esta técnica, como ya dije, es muy poco frecuente, pero debemos de utilizarla en caso de que nuestras técnicas anteriores de anestesia hayan fracasado. Y por último, nuestra técnica intrapulpar, que es directamente la pulpa expuesta de nuestro órgano dentario. Esta técnica se debe de primero identificar nuestra cámara pulpar o en dado caso los conductos radiculares, introduciendo nuestra aguja, y la solución anestésica se inyecta de forma constante y lenta en el interior de nuestra pulpa y debemos de colocar de 2 a 3 mililitros de nuestro anestésico, ya que es directamente a nuestra irrigación y nervios del diente. Esta técnica es usada más en endodoncia, sin embargo, al tener una exposición de la pulpa en nuestro órgano dentario y como tal de nuestra raíz y del conducto, en esta ocasión podemos llegar a requerirla en dado caso de que el paciente lo solicite o refiera más dolor de lo debido. Esto quiere decir que nuestras técnicas anteriores pudieron haber fallado o simplemente el paciente requería a lo mejor una dosis más específica en algún órgano dentario. En cuanto a nuestras extracciones, iniciaremos con la extracción del órgano dentario número 34, el cual deberemos usar como instrumental en nuestras barreras de protección, guantes, cubreboca, careta, gorro, etc. Elevadores, en este caso usaremos los elevadores rectos 301, 303 y 304. Siempre es importante tener instrumental amplio en nuestra variedad, ya que en caso de requerirlo, tenemos este instrumental a la mano y no necesitamos que nosotros o nuestro asistente se desplace a otro sitio. Además, también tendremos elevadores de bandera, en este caso 44 y 45. Debemos recordar que la función de nuestros elevadores será separar la inserción epitelial, comenzar una luxación del órgano dentario y comprobar que la movilidad del diente esté presente, ya que para realizar la extracción propiamente dicha, deberemos de requerir que el mismo órgano dentario ya tenga cierta movilidad para poder retirar la pieza con mayor facilidad, evitando lastimar ya sea el hueso o los mismos tejidos. En cuanto a los forceps de
indicados para los premolares son el 151A y 151. Deberemos usar una raigonera número 69, gasas estériles y suero fisiológico. En la extracción propiamente dicha, deberemos de iniciar con una sindesmotomía, que es el cortado de las fibras de inserción del órgano dentario, que se insertan a nivel del cuello dental. En este caso, vamos a introducir un sindesmótomo, que es el P9. Esto va a provocar que el órgano dentario, en este caso el número 34, empiece a desprenderse, por decirlo de alguna manera. Se procede a realizar los movimientos de nuestro elevador, que en este caso usaremos un elevador recto 301. El elevador deberá ser colocado por la cara vestibular de nuestro órgano dentario. Siempre debemos de recordar que proteger las tablas del mismo órgano dentario colocando nuestro dedo índice y pulgar contrarios, rodeando el diente para evitar que este se fracture o llevemos el instrumental hacia otra zona que no queremos. Los movimientos a realizar será vestíbulo lingual con cierta movilidad de palanca, con una presión constante. Esto es importante, debemos de generar presión, más no fuerza excesiva, ya que podremos provocar pues, la ruptura del mismo órgano dentario o de la mandíbula. Una vez que hemos realizado estos movimientos, para una técnica adecuada de la extracción propiamente dicha, debemos de revisar la movilidad del diente y elegir el forceps adecuado, el cual es un 151. Se coloca el forceps su bocado se coloca en el cuello dentinario lo más profundo posible, y el primer movimiento a realizar será de lateralidad hacia la cortical externa. Deberemos de realizar otro movimiento lateral hacia el lingual, y estos movimientos se realizarán de manera que se logre una luxación del órgano dentario. Serán constantes, de manera hasta que veamos que el órgano dentario pueda extraerse o ejercer un movimiento de palanca, de tracción. Una vez que hemos verificado esto y realizado estos movimientos, realizamos la tracción hacia arriba y hacia afuera, siguiendo el eje del diente, con ligeros movimientos hacia distal. Este paso es importante, estos últimos dos pasos son importantes, ya que podemos repetirlos las veces que sean necesarias. Sin embargo, debemos de cuidar que sea en una o dos intenciones para evitar la alteración del mismo paciente, y pues también evitar que nosotros ejerzamos fuerza mayor sobre la misma mandíbula. Debemos de revisar, una vez que hemos extraído la pieza, debemos de revisar el alveolo, esto con el fin de verificar que no haya restos radiculares en caso de que se haya fracturado nuestro mismo órgano dentario. También verificar que no haya espículas óseas, verificar que nuestro hueso alveolar está en buena condición. Esta revisión la debemos de hacer también con una constante irrigación de suero fisiológico. Deberemos de colocar al final de nuestra revisión una gasa. Sin embargo, la gasa debemos de cambiarla de manera que ayudemos a formar el coágulo de sangre y ayudar así a la cicatrización. Como ya mencioné, la revisión del alveolo, irrigar con suero, colocar una gasa. Para la extracción del órgano dentario número 35, hay que recordar que al ser un resto radicular, este va a depender mucho del largo de nuestro resto. En este caso,
Nuestro resto radicular no es de un tamaño pequeño que necesitemos recurrir a una intervención ya más quirúrgica de nuestra parte, por lo que en este caso usaremos un elevador delgado 301, el cual lo colocaremos en la cara vestibular de la raíz. Los movimientos a realizar siempre deberán ser de presión, rotación y luxación. Los movimientos de presión y rotación siempre irán dirigidos en sentido vestibulolingual. El resto radicular, al ser extraído, también se debe de verificar que no haya espículas óseas, algún otro tipo de resto óseo que pueda infectar nuestro hueso alveolar como tal. Al igual que otro tipo de extracción, deberemos de lavar esta zona con suero fisiológico, y al término de estas extracciones deberemos de colocar gasas estériles dobladas en 4, ayudando a absorber la sangre, generar cierta presión y ayudando a la formación de nuestro coágulo de sangre. La gasa deberá cambiarse al menos 2 veces o una, dependiendo del caso, a los 15 minutos de colocado y volviendo a colocar otra gasa. En este caso, al ser 2 extracciones continuas afectando al órgano dentario 34 y 35, deberemos de hacer un procedimiento de sutura, el cual deberemos de realizar con aguja, con nuestras mismas pinzas Mosco. El punto a utilizar en este caso será un punto colchonero simple. Siempre hay que recordar que el hacer una sutura requiere no tanta presión sobre nuestros tejidos, ya que podremos provocar una cicatrización más gruesa de la que debería de ser, ya que al ser un tejido, una parte de una mucosa muy sensible, como es la boca, deberá tener una cicatrización pues no tan endurecida. Para el control postoperatorio del paciente deberemos de indicarle pues ciertas indicaciones o ciertas recomendaciones para ayudar al mejoramiento del estado en general. Entre estas se encuentran no morder la zona anestesiada mientras dure la anestesia, ya que esto nos ayuda a evitar que se cause alguna otra lesión, en este caso las mucosas, y evitando que de una simple extracción pasamos a una intervención quirúrgica. La dieta blanda, deberemos de recordarle al paciente que su dieta blanda deberá ser al menos de 24 a 48 horas, ya que esto evitará que el mismo paciente realice esfuerzos con su mandíbula, y esto provocará que nuestro coágulo de sangre no se retire, no se quite, ayudando también a la pronta cicatrización de la misma zona. La higiene bucal deberá ser normal. Esto es para prevenir cualquier tipo de infección que pueda causarse en la zona tratada. Ningún tipo de actividad física pues brusca. Esto es para ayudar al no aumentar la irrigación sanguínea. En este caso, como es un paciente hipertenso, el hecho de evitar que aumente su presión nos podría ayudar o nos puede ayudar a que la zona no sangre, ya que si sangra quiere decir que nuestro coágulo de sangre ha sido expuesto y nuestro proceso de cicatrización se va a rentalizar. Además de que al ser también un paciente diabético, debemos de recordar que el proceso de cicatrización puede ser un poco más tardado que de un paciente totalmente sano.
Se pueden colocar compresas frías en una zona externa de la cara, del lado afectado, que en este caso es el lado izquierdo. Esto nos va a ayudar a la vasoconstricción de nuestros vasos sanguíneos. También evitar temperaturas altas. ¿Esto qué quiere decir? También no solo exponerse a temperaturas altas, sino también el hecho de no consumir tabaco, ya que al fumar generamos cierta combustión y aumento de la temperatura de la cavidad bucal, lo que rentaliza nuestro proceso de cicatrización. Y reiterando, el hecho de que sea un paciente diabético e hipertenso hace más complicado o haría más complicado este proceso de cicatrización. En cuanto a su receta, debemos de recordar que nuestra receta siempre debe contener los datos del paciente, ya que en este caso no solo se prescribirá un AINE, sino también un antibiótico. Hay que recordar que el paciente llegó por un dolor a nivel mandibular, el cual se detectó que fue por un absceso periapical del órgano etario número 34. ¿Esto qué quiere decir? Que al haber un proceso infeccioso ya en la zona y al realizar nuestra extracción, el hecho de que ya sea una zona infectada podría aumentar las probabilidades de que pueda existir otro tipo de infección dentro de la cavidad. Además, hacer una zona abierta, una zona expuesta, aumenta estas posibilidades de que algún tipo de bacteria se haya infiltrado o se haya establecido en la zona. Debemos de recordar que siempre debemos de colocar el nombre de nuestro medicamento, el principio activo, la presentación de nuestro medicamento y la cantidad de medicamento que hay. En este caso, se le recetó al paciente Dolac de principio activo ketorolaco en una presentación de tabletas, siendo 10 mililitros, 10 miligramos la cantidad de medicamento en esta presentación. Deberá de tomar una tableta cada 6 horas por al menos 3 días para ayudar a aliviar el dolor e inflamación de la zona. Además, deberá de tomar amoxicilina con ácido clavulánico en tabletas de 500 miligramos más 125 miligramos. Esto es tomar una tableta cada 8 horas por 3 días, evitando así la infección en la zona. La amoxicilina es de un amplio espectro y el ácido clavulánico, como ya sabemos, puede haber una resistencia bacteriana, lo cual el ácido clavulánico nos va a ayudar a aumentar como el espectro, la efectividad de nuestro mismo antibiótico. Y bueno, esa es la presentación de mi proyecto integrador. Muchas gracias.